He estado meditando y es que Él es Rey por siempre y para siempre. Por mucho que se esfuerce el ser humano en decir lo contrario o en tratar de ignorar a Dios o en tratar de ser malvados para de alguna manera destacar sus ideas de que no pasa nada, de que Dios no los castiga, de que Dios no existe, pero lo cierto es que al final de los días todos estaremos cara a cara con Dios, el mundo pasará, todas las cosas pasarán, los reinos pasarán, aún dice la Biblia que la profecía se acabará, pero el Señor permanecerá para siempre y su reino es eterno. Y yo lo comparaba con esos jóvenes que cuando hay una manifestación y se acercan los policías ahí con sus escudos y con sus porras, con sus cascos antidisturbio, y ves a los jóvenes ahí como gritándoles en la cara y tratando de como si fueran tan valientes que los policías no les van a hacer nada, ¿no? Hasta que de repente empieza la carga policial y allí empieza a haber heridos, empieza a haber caídas, empieza a haber detenidos y luego vienen los lamentos, ¿no? ¡Qué mala es la policía! ¡Qué mala es la policía! Y yo lo veo así, ¿no? Veo como la gente, mucha gente tratando de demostrar que Dios no existe, pero lo hacen precisamente yendo contra Dios. Y eso es en sí mismo una estupidez, pero no podemos dudar y no podemos olvidar nunca que el reino de nuestro Señor es eterno, que Él va a prevalecer siempre, que todas las cosas se acabarán, todo pasará, pero el reino del Señor y su trono y su justicia y su nombre permanecerán para siempre. El otro pensamiento que me ha estado ministrando el Señor desde hace ya un tiempo es que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer creyendo. Y yo compartí algo el viernes, un poquito así de pasada, pero quiero volver a insistir en esta palabra del Señor, porque en Romanos se nos dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y algunos han querido, yo mismo he querido creer que por el hecho de escuchar la palabra de Dios, ya esa palabra va a producir fe en mi corazón. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos se nos aclara un poco más y se nos dice que aquellos que escucharon la palabra, por no acompañarla con fe, no produjo en ellos ningún efecto. Es decir, que la salvación no viene simplemente porque yo ponga un megáfono gigantesco en Barcelona o alquile una radio y empiece a poner el evangelio 24 horas al día y que todo el que lo sintonice pues ya va a ser salvo y al haber escuchado la palabra de Dios se va a producir una fe que le va a salvar. No, no es así. Todos pueden escuchar la palabra de Dios, pero solo aquellos que acompañan la palabra de Dios con fe podrán ser ministrados por la palabra de Dios. Es decir, que la vida que está en la palabra de Dios tiene que ser acompañada de la fe que yo le añado, y entonces eso sí es una combinación explosiva, entonces eso sí produce en mí un efecto poderoso, un efecto sobrenatural, pero tiene que ser combinada con mi fe. La palabra por sí sola no actúa. La palabra por sí sola no tiene poder. No se trata solo de pronunciar, tiene que haber una iniciativa de fe en el corazón de cada uno de nosotros. Y esto pues me ha gustado mucho y me ha servido para enfocarme en la palabra de Dios de otra manera, no solamente con el deseo de conocer y con el deseo de profundizar, sino porque estoy procurando que todo lo que leo, todo lo que escudriño de la palabra de Dios, yo quiero poner de mi parte, la parte que a mí me toca, que es añadirle fe, es creer. Si no creo, esta palabra no cambiará mi vida. Por lo tanto, yo te pido que esta mañana tú escuches con atención, pero además le pongas fe a lo que vas a oír.
porque si tú le pones fe a lo que vas a oír, entonces se van a producir cambios en tu vida. Y se van a producir cambios que yo espero que sean poderosos, que yo espero que sean profundos, que yo espero que sean sobrenaturales y que te van a llevar a ver un fruto diferente en tu vida. Si no le pones fe, pues nada pasará. Te llevarás un conocimiento más, te llevarás un pensamiento más, pero nada más, será un pensamiento superficial que no podrá bajar a tu corazón. Amén. Bueno, todavía estoy por decidir el título de la predicación de hoy, porque se me ocurren muchos títulos y no consigo uno que me guste del todo. Entonces espero que durante la predicación el Señor me inspire a ponerle un título adecuado. Pero podríamos empezar diciendo que hay muchos cristianos que se quedan en un primer nivel, en un primer escalón, en un primer paso de la vida cristiana. Y ese primer paso es el paso de la cruz, es el paso del arrepentimiento, es el paso, como dice el autor de la carta a los Hebreos, que debiendo ser ya maduros y haber pasado a otro nivel, todavía siguen en los rudimentos de la doctrina de Cristo, todavía siguen en la base de Señor, perdóname, Señor, hazme una persona libre, Señor, sáname, Señor, ayúdame con este problema, Señor, ¿cómo hago? Y todo el tiempo están mirando a la cruz, todo el tiempo están pensando que la vida cristiana consiste solamente en mirar a la cruz y que allí son perdonados mis pecados y que allí yo puedo encontrar una vida nueva, pero hay muchos cristianos que no han empezado a vivir esa vida nueva. Piensan que haber llegado a Cristo es haber llegado a los pies de esa cruz, haber hecho una oración, experimentar ese perdón y esa limpieza, pero luego todo sigue igual. Mi matrimonio sigue igual, mis finanzas siguen igual, mis emociones siguen igual, mi familia sigue igual, mi salud sigue igual y nada cambia. Esa vida nueva, entonces empezamos a hacer teologías, que la vida nueva es cuando lleguemos al cielo, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando el Señor reine aquí con nosotros, y nos consolamos de esa manera, con doctrinas que en verdad son doctrinas falsas. Realmente, cuando salimos del mundo, ese primer día de nuestra vida cristiana, para mí el primer día de la vida cristiana fue el 11 de febrero de 1992, hace 22 años y medio. Y ese primer día de la vida cristiana, uno, como es normal, está en ese primer escalón y uno clama a Dios. Uno le dice a Dios, bueno, Señor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y ahora enséñame a orar, y ahora, Señor, perdóname. Y no sabemos cómo vivir en la libertad. Y entonces empezamos a pedirle a Dios milagros. ¿Por qué? Porque de repente se ha encendido la luz de nuestra habitación y vemos que toda nuestra vida está desordenada. Vemos que hay desorden en nuestra economía, vemos que hay desorden en nuestra familia, vemos que hay problemas de salud, vemos que hay problemas de todo tipo alrededor nuestro. Y es un caos. Y vemos que de repente Cristo alumbra nuestra vida y decimos, wow, pero si todo está mal, hay muchas cosas que están mal, y empezamos a clamar por milagros. Señor, arregla mi matrimonio. Señor, arregla a mis hijos. Señor, arregla mi economía. Señor, arregla mis días, mi salud, estoy enfermo. Señor, tengo problemas de 1000 tipos y necesito un milagro y lo necesito ahora. Gracias que te acabo de conocer y sé que tú vas a hacer un milagro. Y eso en verdad está muy bien, es lo que hay que hacer. Porque si de repente conocemos a Dios y sabemos que nuestro Padre es todopoderoso, pues tenemos que empezar a pedir milagros. Porque nuestra vida es un caos, y hemos conocido a Dios y de repente entendemos que nos hemos conducido de una manera equivocada y que por eso estamos como estamos, y damos gracias a Dios que en ese momento era el preciso momento donde Dios tenía que entrar en escena para salvar nuestra vida, pero también para empezar a poner orden. Y clamamos y empezamos a
a pedir milagros para que haya orden, equilibrio, sanidad, libertad en nuestras vidas. Yo lo comparo con la salida del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel sale de Egipto después de estar 400 años esclavos. O sea, la gente que salió de Egipto, sus papás habían sido esclavos, sus abuelos habían sido esclavos, sus bisabuelos habían sido esclavos, sus tatarabuelos habían sido esclavos y seguramente alguna generación más. ¿Qué quiere decir eso? Esa gente tenían la esclavitud metida hasta las entrañas. No sabían vivir en libertad. No sabían hacer otra cosa sino ser esclavos. Y yo no me imagino un esclavo en aquella época y en Egipto, no era como el mayordomo de una casa que tiene su cuarto, tiene sus comodidades y que lo único que tiene que hacer es administrar los bienes de su dueño. No, en aquella época eran esclavos oprimidos, esclavos abusados, esclavos sin derechos, esclavos en guetos, esclavos en malas condiciones. Y así habían vivido varias generaciones. Qué interesante, porque las maldiciones alcanzan varias generaciones, de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios decide sacarlos y de repente ellos están en el desierto. Y por las razones que todos sabemos, por la desobediencia del pueblo de Israel, Dios los mantiene en el desierto. Y en el desierto todos sabemos que las condiciones son infrahumanas. No se puede vivir en el desierto con normalidad. Tú necesitas agua, pero no hay agua. Necesitas alimentos, pero no hay alimento. Necesitas ropa para abrigarte por la noche porque hace frío, pero por el día te la tienes que quitar porque hace excesivo calor. Necesitas sombra y no la tienes. Hay serpientes, etcétera, etcétera, etcétera. No hay váteres. Pero salieron de Egipto millones de personas del pueblo de Israel. No salió un grupito que se podía refugiar debajo de una palmera por ahí en un oasis. Salieron millones de personas. Y Dios empezó a hacer milagros porque ellos acababan de salir del mundo, ¿verdad? De la esclavitud. Como tú y yo. Yo el 11 de febrero de 1992 acababa de salir de la esclavitud. Yo hacía lo que el mundo regía y gobernaba. Y yo no sabía hacer otra cosa. Yo no sabía vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo necesitaba milagros. Yo pensaba de una manera y de repente yo necesitaba un milagro en mi mente. Necesitaba nuevos pensamientos. Yo no podía absorber los principios de la palabra de Dios por un toque de Dios en una varita mágica y que de repente yo fuera un experto en Biblia. No lo era. No era un experto en relaciones con los demás. No era un experto en formar una familia. No era un experto en nada de lo que tuviera que ver con los principios de Dios. Necesitaba milagros. Los milagros del recién nacido. Los milagros de supervivencia. Si a un bebé tú lo dejas abandonado, pues tristemente va a morir. Y cuando somos bebés, espiritualmente hablando, necesitamos milagros de supervivencia. El pueblo de Israel sale de Egipto y muy bien, sí, pero no saben nada. Su mente es una mente de esclavo. Su corazón es un corazón de esclavo. Su familia eran esclavos. Sus hijos estaban llamados a ser esclavos. Ellos no tenían ninguna otra alternativa. No tenían formación. No tenían esperanza de nada. Y de repente amanece la esperanza, pero no se fabrica todo, no se dan todas las condiciones para que ellos entren a la tierra prometida. Y en ese desierto Dios tiene que empezar a hacer milagros. Pero los milagros que tuvo el pueblo de Israel durante los 40 años de desierto fueron todos milagros para sobrevivir. Milagros de emergencia. Milagros de último minuto. Cada día tenía que aparecer el maná, cada día. Cada día tenía que aparecer
la nube para darles sombra. Con un solo día que no apareciera la nube, esa gente podía morir frita en el desierto. Podían ser insolados, podían ser deshidratados y morirse. Por un día, 2 o 3 días que no hubiera aparecido agua de la roca, agua de la peña, ese pueblo podía haber perecido en el desierto. Todos los días ellos necesitaban un milagro, varios milagros de supervivencia. Sus ropas no se envejecían. ¿Por qué? Porque allí no había tiendas, allí no había telares, allí no había ovejas para producir lana y fabricar ropa. Sus ropas simplemente Dios las conservó. Cada día era un milagro de supervivencia. Y en verdad, así ha sido nuestra vida al principio de la vida cristiana. Pero algunos llevan toda la vida pidiendo, buscando y viviendo a base de milagros de supervivencia. Porque todavía siguen en ese desierto, todavía siguen, ya no es un desierto físico, es un desierto espiritual, mental, es un desierto del corazón, donde no hemos ido y aprendido para tener que dejar de recibir milagros de supervivencia. Es interesante, pero la mayoría de los milagros que hoy le estamos pidiendo al Señor, la mayoría de los milagros que hoy tú le estás pidiendo al Señor son milagros de emergencia, ¿sí o no? Son milagros de última hora. Señor, haz algo porque tengo el agua al cuello con este asunto. Señor, haz algo porque mi familia se pierde, porque mi matrimonio se destruye, porque mi hijo se va, porque mi dinero no alcanza. Y estamos muchas veces, la mayoría de las veces, pidiendo milagros de supervivencia. No hemos pasado al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso que tuvo Israel después del desierto? ¿Qué pasó después del desierto? ¿Qué? Entraron a la nueva tierra. El primer día que Josué puso el pie en la tierra de Canaán para ir a poseerla, cesó el maná y cesaron todos los milagros de supervivencia. Así dice la Biblia, el primer día que puso el pie sobre la tierra de Canaán, cesaron los milagros de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Fíjate, en Israel tuvo que morir una generación entera. Fue una generación incapaz de recibir lo nuevo. ¿Por qué? Porque en su desobediencia ellos pensaron, estábamos mejor en Egipto, el desierto es un aburrimiento, el desierto no me gusta, aquí comemos siempre lo mismo. O sea, su propia desobediencia, su propia falta de adaptación a lo nuevo que estaba por venir, les impidió recibir lo nuevo. Y murieron en el desierto. Solo los que salieron de Egipto cuando tenían menos de 20 años, tuvieron una mentalidad lo suficientemente moldeable para entender que al llegar a la tierra prometida, ellos iban a pasar al segundo nivel. Ellos iban a pasar al nivel de productividad. Ellos iban a pasar al nivel donde Dios te da todas las herramientas, todo lo necesario para que tú vivas una vida productiva. Es decir, en la tierra prometida había ríos, había tierras fértiles, había buenos valles para sembrar, había ganado, había ciudades, había montañas, había todo lo necesario para que el pueblo empezara a no necesitar milagros de supervivencia. Y así pasó. El pueblo de Israel entró en la tierra prometida y ellos empezaron ¿a qué?
a trabajar. Empezaron a trabajar y a trabajar fuerte. La conquista duró muchos años. Se tuvieron que organizar, tuvieron que ir estableciendo ciudades, tuvieron que ayudarse unos a otros. Oye, primero vamos y conquistamos los territorios de Efraín, y cuando Efraín se haya consolidado, tú me ayudas y conquistamos los de Benjamín, y cuando estos se hayan establecido allí, vamos y a Zabulón le ayudamos, y a Isaacar, y así fueron ayudándose unas tribus a otras, hasta que fueron desalojando a los enemigos. Hubo que pelear, hubo que construir ciudades, hubo que plantar, recoger, hubo que llevar el ganado a pastar, hubo que esquilar las ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la tierra prometida no era me quedo sentado en el sillón y Dios va a producir todas las cosas. La tierra prometida es Dios te da todo lo necesario para que tú vivas en un equilibrio, en una prosperidad santa, para que tú vivas en un bienestar que te permita honrar a Dios y bendecir a otros, pero tú tienes que trabajar. Dios, sin duda alguna, es un Dios de trabajadores. Y hay que empezar a destruir conceptos y mentiras que el diablo, incluso entre el pueblo de Dios, ha sembrado con mucha eficacia. Porque algunos claman por un trabajo, pero nunca salen a echar un currículum. Y hay que trabajar. O sea, la oración no lo es todo. Y orar, por supuesto, sin creer, no sirve para nada. Eso es gastar saliva, tontamente. Orar sin creer no sirve para nada. Pero a veces el creer se nos ha vuelto una complicación porque decimos, sí, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Muy sencillo. Dios lo va a hacer con tus manos y con tus pies. Dios lo va a hacer con tus ojos y con tu boca. Dios lo va a hacer con tu mente y con tus habilidades. ¿Sabes por qué? Porque Él ha puesto en ti todo lo que necesitas. Porque Él ha puesto en ti todo lo que necesitas. No oigo ningún amén, no sé si tú lo crees. Yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios. No lo creo por ninguna otra cosa. Pero este pueblo ahora tenía que trabajar. Aún así, algunos estaban pensando, bueno, y ahora tenemos que ir y pelear. Y esto era la tierra prometida. Ahora tenemos que ir y trabajar la tierra. Ahora tenemos que ir y sembrar. Ahora tenemos que ir y llevar las ovejas por ahí lejos a pastar y volverlas a traer al redil. Claro, eso era la tierra prometida. Un entorno adecuado, un entorno con todo lo necesario para que tú pudieras vivir y producir para la gloria del Señor. Y esto nos enseña que muchos han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de muchos. Muchos salieron físicamente y aún espiritualmente han salido de Egipto en cuanto que la salvación está garantizada por el Señor en la cruz, pero Egipto no ha salido del corazón de muchos. Y nos inclinamos a seguir pensando como esclavos. En Egipto estábamos bien, en Egipto estábamos mejor, en Egipto teníamos la comida asegurada. Y eso, en verdad, es una ofensa grave a Dios. Es una ofensa a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. En Hechos 7:39 se nos habla precisamente de esto. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hay gente que quiere vivir toda la vida en Egipto y en Egipto decir, Señor, sálvame, Señor, líbrame,
Señor, perdona mis pecados. Y toda la vida en Egipto, toda la vida viviendo en pobreza mental, toda la vida viviendo en esclavitud espiritual, para que entonces tenga sentido la oración de Señor, sálvame, Señor, perdóname, Señor, libérame, Señor, restáurame, y toda la vida las mismas oraciones. Cuando Dios nos ha dado un futuro prometedor, Dios nos ha dado la posibilidad de tomar la tierra prometida, de establecernos en ella y de producir en ella. Pero muchos cristianos siguen teniendo una mentalidad de los cristianos no pueden ser ricos, los cristianos no pueden ocupar puestos de responsabilidad, los cristianos tienen que ser mansos. Algunos han traducido la palabra manso y aquí en España podemos tener un problema con eso, porque yo cuando oigo manso enseguida me vienen las corridas de toros. Y entonces cuando hay un toro bravo que no vale porque tiene las piernas débiles o algún problema tiene y lo tienen que devolver a los corrales, sacan a los toros mansos. Los toros mansos es como si fueran toros bobitos, toros que no atacan, toros que si el pastor ahí de las, no sé cómo le llaman, el que los saca, pues con la vara los va dirigiendo, y rodean al toro bravo, y el toro bravo va ahí en medio de los mansos, se acomoda un poquito a los mansos, y los mansos los llevan a los corrales, y el toro bravo los sigue. Como son toros, al fin y al cabo, pues lo conducen a los corrales, porque el toro bravo por sí solo no va a querer. Y yo muchas veces he pensado que ser manso era eso. Ser manso era ser bobito. Donde vayan todos, yo voy. Pero la Biblia dice que Moisés era manso. Era un hombre manso. Pero yo no veo a Moisés como un hombre tontito. No veo a Moisés como un hombre bobito. No veo a Moisés como un hombre flojo. Todo lo contrario. Moisés fue un hombre fuerte, un hombre capaz de gobernar a 2 millones de personas, un hombre que se rebelaba contra el pecado del pueblo y entraba en furia. Manso, entonces, es una palabra que hemos traducido mal o que hemos entendido mal. La palabra original que se usa cuando el Señor dijo sed mansos, o en Mateo 5, cuando dice los mansos heredarán la tierra. ¿Tú puedes entender que los bobitos heredarán la tierra? ¿Los flojuchos heredarán la tierra? ¿Los débiles heredarán la tierra? ¿Sabes cuál es la palabra manso que se utilizaba ahí en el original griego? Es la misma palabra que se utilizaba para describir a los caballos de guerra, que tenían que ser amansados. ¿Pero amansados para qué? Para que cuando iban en medio de la batalla y veían espadas y ruidos de sables, no se asustaran y se volvieran atrás o se levantaran y tiraran al jinete. Mansos eran caballos que estaban preparados para oír el ruido de las bombas y no asustarse. Mansos eran caballos que podían atravesar el campo del enemigo sin asustarse. Ese término de manso es el que a mí me ha servido para entender muchas cosas. Porque a veces los cristianos hemos entendido que tenemos que ser tontitos. Escuchaba el testimonio de un pastor que una vez se montó en un avión y el de al lado era cristiano y le empezó a evangelizar. Y él dijo, me voy a hacer pasar por un incrédulo, por un pecador, a ver qué tal me evangeliza este. Y entonces ese cristiano pues era de esos así tan manso que era tontito. Y entonces, pues sí, usted debería de ir entonces tú quieres que yo vaya a tu iglesia. Bueno, si no le importa, si no le incomoda, si no le viene mal, ¿entiendes? Poco menos que, no me pegue por lo que le he dicho. No se me asuste.
Y a veces los cristianos hemos crecido en esa mentalidad de que nosotros somos inferiores, de que nosotros somos poca cosa, de que nosotros tenemos que siempre ir agachados y echarnos al suelo para que la gente nos pisotee, que no tenemos derechos, que no tenemos... hemos entendido mal. Hemos entendido mal. Y aún nuestra forma de evangelizar muchas veces es así, es bobita. Es para tontitos. Y nos hemos acobardado. Y nos hemos hecho mansos, pero no a la manera de la Biblia, sino mansos a la manera de que el diablo ha querido que entendamos. Como que tenemos que ser poca cosa. Como que tenemos que rebajarnos siempre. No, Señor. El caballo de batalla, para el cual se utilizaba ese mismo término en griego, manso, era un caballo preparado para las circunstancias más agresivas y difíciles. Y en esas circunstancias era capaz de mantener la calma, era manso, era capaz de seguir oyendo la voz de su jinete y los comandos de su jinete para no distraerse de la ruta. Eso es una persona mansa, que en medio de las críticas, en medio de los problemas, en medio de las bombas, en medio de la presión del mundo, en medio de los comentarios de la gente que te insulta y que te ofende por ser cristiano y que te llaman bobo, en medio de todo eso tú sigues siendo capaz de oír la voz de Dios y de dirigirte a lo que tienes que hacer y no desviarte. Un cristiano manso, entonces, no podemos traducirlo como un cristiano flojo, como un cristiano enquencle. No, tenemos que quitarnos esa mentalidad, por favor. Tú le vas a compartir a tu jefe. Mira, puede que en el trabajo sea tu jefe, pero si él no se convierte, en el día del juicio, tú vas a estar juzgando, juntamente con Cristo, su vida. Eso es muy fuerte. Y eso no se lo tienes que decir a él. Pero eso te tiene que dar a ti seguridad. Si en verdad crees la palabra de Dios. ¿Crees la palabra de Dios? ¿Crees que lo que Dios dice es como Dios lo dice? A mí me encanta cuando consigo movilizar mi vida porque he creído algo de la palabra de Dios. Eso no hay quien lo detenga. Eso es una locomotora que no la detiene nadie, porque es Dios el que la conduce, porque es Dios el que la ha puesto en marcha. Y Dios va a hacer que su palabra se cumpla. Entonces, hijos de Dios, tenemos que seguramente hasta cambiar nuestra forma de orar. Y ya no estar pidiendo milagros de supervivencia, sino más bien empezar a trabajar de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Algunos dicen, ay, qué bien debía de vivir Adán y Eva allí en el Edén. Dios les dejó todo listo y ellos allí a tomar el sol en taparrabos. Pues no, señor. Adán recibió la orden de Dios de trabajar. Y de trabajar fuerte. Tenían una ventaja, y es que antes de pecar parece que el cansancio físico no era un problema. El sudor debe ser que no existía. Eso de tener muchos hijos no era ningún problema porque a la mujer ni siquiera le dolía parir. Pero que tenían que trabajar, ya te digo yo que sí, porque esa fue la orden del Señor. Trabajad y multiplicaos. Pero tenían que hacerlo ellos. Eso no era Adán ahí tumbado en una butaca y el mono le traía los plátanos. El elefante le echaba la ducha de agua. Venía el otro de las alas grandes a abanicarle. No, ellos tenían que trabajar, tenían que cultivar la tierra, tenían que hacerlo. No era tumbarme a ver la vida, Dios me ha bendecido, qué bien vivo. Eso no existe. Y si tú eres de ese concepto, por favor, quítatelo. Quítatelo. 6 días trabajarás y al 7º descansarás.
Y hay gente que no está aquí hoy porque a lo mejor está en la playa, porque no ha creído la palabra de Dios, que el descanso está en Dios, no en la playa. O a lo mejor están durmiendo, porque pasaron una mala noche y piensan, no, mejor me quedo durmiendo un poco más. O a lo mejor están viendo a la familia, porque no han creído que el séptimo día es para descansar. Al séptimo día descansas. Pero descansas en el Señor, entrar en el reposo de Dios, no en el reposo del colchón o de la arena de la playa. Todo lo que hagas, hazlo con fe y empieza a cambiar tu forma de orar. Si todo el tiempo tú le estás pidiendo al Señor que salve tu vida, que salve tu negocio, que salve a tus hijos, y cuando digo salven no es que vayan a la vida eterna, sino que están viviendo en una vida mala, en una vida que no es el estándar de Dios. Entonces quiere decir que algo tienes que cambiar en tu vida. Si todavía le sigues pidiendo a Dios el maná, a lo mejor tienes que empezar a cambiar tu oración y decirle, Señor, ¿dónde está el terreno que tengo que cultivar? ¿Dónde está el trabajo en el cual yo voy a ir a dejarme la piel? Si todavía le estás pidiendo a Dios que salve tu economía porque tienes deudas y ay, tengo que pagar esto, y ¡pum!, y aparece el milagro de Dios, porque Dios es impresionantemente bueno y misericordioso. Es más, Dios te puede tener 40 años en el desierto. A veces ya es cuestión nuestra cuando salimos del bucle. Porque si yo todos los días le pido al Señor, Señor, un milagro para mis finanzas, ¡pum!, llega el milagro, pago mis deudas, pero al mes que viene estoy otra vez igual. Señor, otra vez un milagro, que no llego para pagar todo. El Señor te hace un milagro y sobrenaturalmente Dios te provee. Pero por favor, no te acostumbres a los milagros de supervivencia. Los milagros de supervivencia son milagros, por lo tanto es algo sobrenatural, pero dentro de lo sobrenatural es lo más bajo, es lo más pequeño, es el primer escalón. Empieza a ordenar tu vida de manera que a fin de mes no le tengas que pedir un milagro a Dios. El milagro será que tú has vivido en el estándar de Dios los 30 días. Y por lo tanto, vas a llegar bien a fin de mes. Vas a llegar con una economía saneada. Los milagros de supervivencia son el nivel más bajo de la vida cristiana. Es el milagro que necesita un bebé recién nacido. El bebé recién nacido cuando tiene hambre llora, ¡ah! ¡Mi milagro! Y entonces llega la mamá y le enchufa el biberón. Porque él no sabe preparar el biberón. O le enchufa el pecho. Porque él no tiene la capacidad todavía. Pero si tú te imaginas a Daniel Pavón, ya que tiene ahí 15 años, un tiarrón. Natalia la comía. Biberón, Natalia. Y ahí tumbado en el sillón así, y se le cae la baba. Ven que te limpio, hijo. Sería ridículo, ¿no? Sería algo tonto. Pero a veces nosotros somos así, estamos con Dios, Señor, un milagro. Y el Señor ya tú, adulto, pero todavía oras como un bebé, todavía piensas como un bebé, como un esclavo. Daniel, ¿de qué te ríes? De Pavón. No me digas que lo has visto así, orando. No, yo sé que no. Pero pensemos, nuestra actitud a veces es exactamente esa. Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado una mente inteligente y no la usamos. Nos acomodamos a ser bebés toda la vida. Y no puede ser, estamos llamados a subir el nivel. Prefiero vivir sano
prefiero vivir sano en mi salud, sano en mis finanzas, sano en mi matrimonio, sano en mis amistades. Prefiero vivir sano en la vida espiritual que estar toda la vida pidiendo milagros. ¿A quién le gusta ponerse enfermo para ir al hospital? Supongo que a nadie, ¿verdad? Supongo que prefieres vivir sano, ¿no? Yo cuando me despido del médico digo, bueno, espero no verle en mucho tiempo. Eso significará que estoy sano, no tengo ningún problema de salud y por lo tanto no me hace falta ningún remedio. Ahora, si yo quiero vivir sano, ¿qué tengo que hacer? Comer menos, hacer más ejercicio, dormir las horas adecuadas, hacer caso a mi mujer. Entonces, seguramente no voy a visitar al médico en mucho tiempo. Pero, si no hago deporte, si como un cerdo, si me acuesto tarde, entonces en poco tiempo yo voy a estar cogiendo el teléfono para pedir cita al médico. Y ese día mi devocional va a ser, Señor, que no sea nada grave, Señor, haz un milagro, sana mi vida, Señor, tócame y sáname por dentro. Tú has prometido que en la cruz se van todas mis enfermedades. ¿Sí o no? Milagro de supervivencia. Pero Dios a Carlos Villanueva le dio inteligencia. Ahora, si no la uso, es que soy bruto. Pero Dios me dio inteligencia, Dios me ha enseñado a leer. Yo puedo leer libros sobre cómo hacer una dieta, yo puedo leer libros sobre cómo hacer ejercicio, de manera que yo pueda mantener mi salud. ¿Sí? Ahora, si yo empiezo a tratar mal a mi esposa, y mi esposa me dice un día, me voy de casa, o al revés, la esposa trata mal al esposo, y el esposo un día dice, pues ahí te quedas, yo me voy, esto no hay quien lo soporte. Entonces, claro, ese día nuestro devocional es, Señor, un milagro, trae a mi esposo, trae a mi esposa. Y oramos milagro de supervivencia, el milagro del bebé. ¡Ay, Señor! Necesito. Y es verdad, lo necesitas. ¡Pum! Vuelve el esposo a la casa. Pero tú sigues, ping, mujer gotera, ping, 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 siempre un comentario, pum, el oído se lo revientas al marido, le pones la cabeza como una burbuja a punto de estallar y se vuelve a ir el marido. Otra vez ayuno, ayúdame pastor, vamos a hacer un ayuno, voy a hacer una siembra, voy a hacer todo lo que sé, ¡bum! Y Dios trae al marido de vuelta, porque Dios es misericordioso. Y a Dios no le importa hacer milagros de supervivencia. Pero hombre, ¿qué será mejor? ¿Pasar toda la vida así? ¿O que yo aprenda a ser un buen esposo? Que ella aprenda a ser una buena esposa. De manera que el matrimonio, que es algo que Dios ideó y que Dios le dio al ser humano, sea un lugar de paz, un lugar de felicidad, un lugar donde nuestros hijos puedan prosperar y crecer sanos, un lugar donde nos apoyamos en vez de donde nos herimos mutuamente. ¿Qué será mejor? No, es que a mí me gustan los milagros, entonces voy a tratarle mal para que luego Dios haga un milagro y me lo traiga de vuelta. No tiene sentido, ¿verdad? Me voy a comer setas envenenadas porque así Dios va a hacer un milagro y me va a sanar. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues tiene un problema con Dios. Y Dios le puede resolver en el último segundo, como resolvió Messi en el partido, ahí en el último segundo. Pero hombre, lo ideal no es eso. ¿A que no? Lo ideal es que tú cuando llegas al descanso del partido ya vas 4-0. Y en la segunda parte sales, ¿qué pasa? 4-0. A ver, ¿qué? ¿Tú me vas a hacer daño a mí? Nada, no me hacen ni cosquillas. Pero muchas veces estamos ahí, in extremis. No, hombre, haz los deberes antes. Aprende a vivir. Y no solamente pidiéndole fe al Señor, sino también sabiduría. Mira, quizá ese es un buen título, ¿no? No solo fe, también sabiduría. Sabiduría. Si tú lees, y te lo voy a dejar de tarea,
la vida de Salomón y especialmente todo lo que hace referencia a cómo Salomón organizó su reino. Espectacular. O sea, si hubo un gobierno y una estructura de Estado, de país, bien hecha fue la que hizo Salomón. La gente le conoce porque resolvió el juicio ese de las dos mujeres que peleaban por el mismo bebé y todo, pero eso es una gotita. El tipo organizó un país de arriba abajo, las provincias, los gobernadores, los consejeros. Yo creo que fue el primer gobierno sobre todas las naciones de la tierra organizado a la manera en que se tiene que organizar un gobierno. Porque Dios le dio tanta sabiduría a Salomón que él la aplicó a todo, incluido al gobierno de la nación, al gobierno del país. Espectacular. Ahora, otros reyes hacían mal las cosas. Y cuando ya estaba la ciudad rodeada por el enemigo, Señor, un milagro, líbranos de los filisteos. Pero hombre, ¿por qué no hiciste bien las cosas? Yo te libro, pero por favor, empieza a hacer bien las cosas. No es que a Dios se le agoten los milagros, ni la paciencia, pero es que Dios, si te da unas herramientas, pues úsalas. Ese es el segundo nivel en la vida cristiana, empezar a usar los principios de Dios. Tú tienes fe para milagros, muy bien, te felicito, pero si tienes sabiduría vas a poder edificar la casa, como dice la Biblia en Proverbios 24:3. Con la sabiduría se construye, con la sabiduría se edifica. Con sabiduría, no solo con fe. Y hemos puesto algunos ejemplos en días pasados, pero podemos repetirlos, ¿no? Si yo necesito un abogado, a veces pensamos, voy a buscar un abogado cristiano, pero resulta que el abogado cristiano se acaba de licenciar. No ha llevado ni un caso en toda su vida. ¿Tú pondrías en manos de un abogado cristiano un juicio en el cual puedes perder 10 millones de euros? Es su primer caso. Y tú vas a verle y él te dice, ahí tiene la Constitución, el Estatut y la Biblia. Tiene todo ahí, los libros y la Biblia también en su escritorio. Y tú le dices, bueno, ¿y cuántos casos de estos ha llevado usted? Litigios entre empresas. No, yo ninguno, pero tengo una fe que mueve montañas. Están en juego 10 millones de euros. Hombre, yo seguramente me iría, buscaría la guía, el mejor despacho de abogados de Barcelona, y me iría a ese, aunque sean incrédulos. Aunque sean incrédulos. ¿O no? Por supuesto que sí. Si necesitas un cirujano para operar a tu hijo de vida o muerte, una operación del corazón, y entras al quirófano y está allí el cirujano, y tiene todo el instrumental, se está lavando las manos y tiene su Biblia allí. Señor cirujano, mucho gusto, yo soy el padre. Mucho gusto y tal. Espero que salga bien la operación. Dice, bueno, sí, yo he orado esta mañana porque es mi primera operación, es la primera vez que estoy en el quirófano, estoy recién licenciado, pero no se preocupe, yo tengo mucha fe. A mí se me pondría el corazón en vilo. Yo diría, por favor, pospongan la operación. Voy a llevar a mi hijo al mejor cirujano de Barcelona, aunque sea incrédulo. Porque la fe solo no basta. La fe solo no vale. No sirve. La fe hace milagros, pero la sabiduría edifica. La sabiduría construye. La sabiduría te permite poner buenos cimientos y edificar bien alto. ¿Cuánta gente se burlaría de Noé mientras hacía el arca, verdad? ¿Cuánta gente se burlaría de Noé? La Biblia no dice cuánto tiempo tardó en construir el arca, pero puede ser hasta un máximo de 100 años. No sé, a lo mejor tardó 5, 20, 30, no sé cuántos años tardó. Pero imagínate cuánta gente se burlaría.
pero él tenía la palabra de Dios. Él tenía el modelo del arca que tenía que construir. Él tenía la instrucción que seguir de parte de Dios y se dedicó a hacer lo que Dios le había dicho y como Dios le había dicho. Cuando llegó el diluvio, me imagino a Noé subido en el arca diciendo, mira, ahí están aquellos que se burlaban de mí. Ahí están ahogándose. Aquellos que se burlaban de mí. Me imagino la parábola del hombre que construyó la casa sobre la roca y el otro que construyó la casa sobre la arena de la playa y de cualquier manera. El que construyó la casa sobre la arena de la playa, pues enseguida puso ahí 4 palos, una lona, no sé qué, y mientras el otro subiendo los materiales encima de la roca, subiendo ahí a una roca alta que había al lado de la playa, y gastando el tiempo en llevar todos los materiales allí. Y el otro ya metido en su chabola ahí en la sombrita, y diciendo, ese imbécil ahí gastando el tiempo, y sudando, y yo aquí ya estoy en mi casita. Pero cuando llegó la tempestad para los dos, ¿qué pasó? El que estaba en la casa, que había invertido más tiempo, había usado materiales de más calidad, pero sobre todo había buscado un lugar seguro, una forma segura de construir su casa. Me imagino que cuando llegó la tormenta diría, ay, qué a gusto estoy yo aquí, ni me cae una gota, y aquel bobo por allí está tratando de sobrevivir, pidiendo algún milagro seguramente. Señor, que no me ahogue. Y el otro allí, Señor, gracias por mi casa. Es una diferencia muy grande. Cómo yo manejo mi vida va a determinar también cómo son mis oraciones. Si yo estoy viviendo con sabiduría o si no estoy viviendo con sabiduría. En Romanos 8:11 se nos habla de todo esto. Y también en Juan 7:38. Romanos 8:11 dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti. ¿Has oído bien? ¿Has oído bien? Esto tiene, si tú lo crees, esto tiene que hacer un cambio en tu vida. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Es decir, el espíritu que cogió el cadáver de Jesucristo y le dio vida otra vez, que produjo ese milagro creativo, el mismo Espíritu Santo mora en ti. Hola. Mora en ti ese espíritu de vida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces sencillamente no es de Él. ¡Wow! O sea, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu mora dentro de mí. No es que viene de vez en cuando como una palomita y se posa en mi cabeza. No es que viene y de vez en cuando yo pido un milagro, resulta que viene, revolotea sobre mi cabeza y hace un milagro. No. El mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo, mora dentro de ti. Vive dentro de ti. En Juan 7:38, subráyalo también, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, ¿por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora en mí. Eso es una verdad absoluta, no es condicional. La única condición a eso es que tú hayas permitido que Cristo entre en tu corazón. Pero se supone que estamos hablando a cristianos que ya están en esa condición, que están viviendo en ese primer nivel, donde han salido del mundo, han salido de la esclavitud. El Espíritu de Cristo está morando en ellos, ¿para qué? Pues entre otras cosas para que me guíe a toda la verdad y esa verdad me haga libre y yo pueda, ojo, vivir en libertad. No vivir de liberación en liberación. Qué aburrimiento para los pastores,
para los líderes estar ministrando las mismas oraciones a las mismas personas siempre. Y digo aburrimiento en el sentido de que qué pena que no estemos aprovechando los recursos, y es demasiado rebajar a recurso al Espíritu Santo. Qué pena no aprovechar la vida, la riqueza del Espíritu de Dios que mora en mí. Qué pena que no aprovechemos eso. Colosenses 1, 26, 27. Te voy a dar varios versículos para que tú medites y refuerces tu fe y tengas fundamento para creer en todo lo que te estoy diciendo. Colosenses 1, 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ti. Cristo en ti. ¡Qué misterio tan grande! Cristo en ti, la esperanza de gloria. O sea, la clave de la vida cristiana no es la cruz de Jesucristo. La clave de la vida cristiana no es la tumba vacía. La clave de la vida cristiana no es el trono de gloria que está en el cielo. Vamos a Jerusalén y vemos el monte Gólgota. Vamos a Jerusalén y vemos la tumba vacía. Pero esas no son las claves de la vida cristiana. Las claves de la vida cristiana no las vas a encontrar en Jerusalén. Ni las vas a ver en ningún lugar, ni en ningún libro. La clave de la vida cristiana es Cristo. ¡Wow! En ti. ¿Eso es maravilloso o no? Pero a más de maravilloso es verdad. Es una realidad espiritual. Cristo en ti. Entonces, si Cristo mora en ti, si el Espíritu de Cristo mora en ti, ¿a qué seguir orando como un bebé espiritual? ¿A qué seguir orando por milagros de supervivencia? La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo orar, que yo puedo entender, que yo puedo adquirir conocimiento, sabiduría, inteligencia, los principios de Dios, absorberlos en mi vida para yo vivir en el segundo nivel, entrar a la tierra prometida y trabajarla, conocer el propósito de Dios y vivir en él, trabajando duro. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste un libro cristiano, aparte de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez, los casados, que leísteis un libro sobre relación matrimonial, sobre un hogar estable? ¿Cuándo fue, padres, la última vez que leísteis un libro sobre cómo educar a los hijos? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro para ser mejor en tu trabajo? Y no digo necesariamente un libro cristiano. Digo que si tú eres abogado, pues te hayas leído un libro sobre las últimas leyes aprobadas en el Congreso, yo qué sé. O sea, ¿cuándo, dónde has buscado tú sabiduría, formación, inteligencia, conocimiento? Y me refiero a todos los conocimientos, no solo el conocimiento de la Biblia. Sin ese no puedes hacer nada, ya te lo digo yo. Porque sin ese puedes tener el resto de los conocimientos, pero no vas a darle la gloria a Dios. Y entonces tampoco sirve. Tampoco es eso lo que Dios está buscando de ti. Dios no quiere que tú entres a la tierra prometida y luego te olvides de Dios y digas, por mi mano yo he conseguido esto. No. Dios no va a tener ningún problema en engrandecerte, en hacerte más, siempre que cumplas dos condiciones. Una, que nunca le dejes de dar la gloria a Él. Y dos, que nunca dejes de estimar a los demás como superiores a ti.
que aprendas a ser humilde y que aprendas a darle la gloria a Dios siempre, siempre. Que no nos ocurra como Nabucodonosor, que enloquezcamos cuando Dios nos engrandece. ¿Tú quieres formar una empresa? No te hace falta solamente fe. No te hace falta solamente fe. Vas a tener que ir y estudiar qué impuestos tienes que pagar, qué permisos tienes que pedir, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a tener que aprender sobre recursos humanos porque vas a tener que contratar gente. Claro, no basta solo con orar. Señor, yo quiero montar una empresa y yo tengo fe para montarla y tú me has llamado a montarla y tú me has llamado a ser emprendedor. Muy bien, te felicito por eso, pero antes de dar un paso, ve y adquiere sabiduría. Ve y habla con los que ya lo han hecho. Ve y habla con los que fracasaron y con los que tuvieron éxito. Aprende de todos ellos, porque tú tienes la mente de Cristo para absorber ese conocimiento. ¿Estamos? ¿Quieres casarte? ¿Quieres tener un novio, una novia? Ve y adquiere conocimiento y sabiduría. ¿Quieres tener un hombre íntegro a tu lado? Pues adquiere tu sabiduría para ser una mujer íntegra y viceversa. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Ve y estudia lo que dice la palabra de Dios. Ve y lee libros sobre un buen matrimonio. Claro. No, pero yo tengo fe que me va a ir bien. ¿Pero fe en qué? ¿En qué se sustenta esa fe? No, se sustenta en que yo soy hijo de Dios y entonces me va a ir bien. Pues te va a ir bien a base de milagros de supervivencia. Te va a ir bien a base de que sí, vas a clamar y tu marido va a permanecer a tu lado, pero eso va a ser un sufrimiento continuo, de milagro en milagro. Me parece que no es la forma en que Dios quiere que tú vivas. Dios quiere que aparte de fe tengas sabiduría. Cristo mora en ti. Por lo tanto, deja la mentalidad de esclavo, deja la mentalidad de bebé espiritual y esfuérzate por aprender. Esfuérzate por saber más. Es que yo quiero evangelizar, es que yo no sé qué dones tengo. Pues si quieres aprender a evangelizar, estudia a los ministerios evangelísticos más grandes. Por supuesto vas a tener que orar, por supuesto vas a tener que necesitar fe. Es que no son cosas excluyentes, son cosas que todas ellas se necesitan, pero a veces hemos pensado que solo fe, solo fe, solo fe. ¿Por qué? Porque la fe no se ve y yo creo que es que Dios la pone en mí y yo sin hacer nada las cosas se van a hacer. No, Señor, eso es mentalidad de vago. Eso es mentalidad de esclavo, de supervivencia. Señor, que caiga el maná. Y yo sin cultivar, cayó el maná, qué guay. Pero el que come todos los días maná, no sabe lo que es un solomillo, no sabe lo que son unas fresas ricas, no sabe lo que es un pescado fresco, no sabe lo que es un melón bien fresquito en verano. Maná todos los días, ¿es lo que quieres? Maná todos los días, supervivencia todos los días. Pues eso es lo que tendrás. Pero si entras a la tierra prometida y te pones a trabajar, vas a clamar a Dios por lluvia para tus cosechas, pero tú vas a tener manjares para comer y no todos los días maná. Claro, el que come todos los días maná, yo entiendo que algunos se agotan en la vida cristiana. Ay, Señor, todos los días maná. Y todos los días maná. ¿No puede ser maná con ketchup? No, maná. ¿No puede ser maná con leche condensada? No, maná. Porque ese es el milagro de supervivencia. ¿Con eso vives? Sí. Pero ya, en el nivel justo, ahí en el aprobado, en el 5. No puedes ir al sobresaliente. No puedes ir a la tierra prometida. Entonces, dejemos de clamar por maná y más bien crucemos el Jordán para entrar a la tierra prometida. Ya Dios te liberó de Egipto. Ahora quizá hace falta que tú saques el Egipto de tu corazón, ¿verdad?
Hay una historia ya para terminar. Escuché una historia de un hombre que encontró un cachorro de león y se lo llevó a su casa, y él en su casa pues tenía una perrita caniche, un caniche de esos peleones, pero así como mala leche, pero que no son nada, tú le ¡pum! Y adiós caniche. Y entonces pues como no tenía otra forma, lo puso a amamantar con la mamá caniche que había tenido sus cachorritos. Y entonces el león pues empezó a amamantar y se crió como un caniche. De forma que yo por lo menos cuando tuve un perrito pequeño, a mí me enseñaron que para acostumbrarle a hacer pipí en el mismo sitio, tú lo llevabas, le ponías unos periódicos y de repente tú las hojas de periódico las aplastabas, que hacían ruido, y él del susto se meaba. Y entonces se acostumbraba, asociaba que el papel de periódico era para mear. Y entonces tú le ponías papeles de periódico por ahí en una cajita y él cuando quería hacer pipí había aprendido a hacer pipí. Entonces, cuando el perrito crecía, tú le aplastabas el periódico y se asustaba, porque era lo que aprendió desde pequeño. Y esos caniches chiquitajos, tú enroscas el periódico y ¡ping! Le das, y sale corriendo, ¿no? Y ese hombre tenía un jardín, y en el jardín de al lado había un pitbull. Y entonces, claro, estaba la valla ahí, ¿no? Y el caniche se acercaba a la valla, y cuando salía el pitbull, salía corriendo el caniche. Y el león hacía lo mismo. Y había crecido el león, pero como se había criado como caniche, oía al pitbull, y el león salía corriendo. Y el león comía bolitas de pienso, como el caniche. No era capaz de cazar una presa, no era capaz de cazar al caniche. El caniche era su hermano, aquí era su hermano. Un día pasaba una feria por allí, un circo, y había leones de verdad. Y entonces, cuando pasó por allí la caravana, el león estaba en el jardín y oyó rugir al león. Era la primera vez que él oía rugir a un león, porque él, león, pero él casi que imitaba el ruido del perro. Caniche ahí, de esos chilloncitos, incordiosos ahí. Y entonces oyó, y la Biblia dice en el Salmo, por aquí lo tengo anotado, creo que es en el Salmo 38, no, en el Salmo 42, versículo 7, que el abismo llama al abismo, lo profundo llama a lo profundo. Y él oyó el rugido del león y en ese momento entró como en una crisis. Él entendió que él era un león, pero que estaba con una mente de caniche. Pero en ese momento él, cuando oyó el rugido del león, pudo entender que él era era esa raza. Y entonces él tomó ya actitudes de león. Y si ese día el dueño le llega a salir con el periódico, le arranca el brazo. Y si el pitbull llega a saltar la valla, lo destroza de un bocado. El caniche se tendría que esconder para no ser el aperitivo de la comida. Entonces nosotros tenemos que cambiar. La Biblia dice que el Señor es el león de la tribu de Judá. El Señor no es el caniche de la tribu de Judá. El Señor es el león de la tribu de Judá. Y tú tienes que identificarte hoy con ese ADN de Dios. Tú no fuiste una casualidad, tú no fuiste un producto del azar. Si algo pudiera, si una etiqueta pudiera ponerse en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, tendría que decir: diseñado en el cielo, hecho por Dios. Made in heaven, hecho en el cielo. Hecho en el cielo, ese eres tú. Tú tienes el ADN de Cristo, tú tienes la mente de Cristo.
Tienes que soltar la esclavitud, tienes que soltar la mentalidad de no se puede, de soy extranjero en esta tierra, de aquí yo no puedo prosperar, aquí yo no puedo tener mi empresa, aquí yo no puedo ser alguien, aquí yo no puedo evangelizar, aquí yo no puedo ser un líder. No, suelta esa mentalidad, deja de vivir de milagro en milagro y aprende a vivir en los principios de Dios, adquiere sabiduría y entonces tú vas a ver cómo tu vida prospera. Entonces vas a ver que tú entras a la tierra prometida y tú te estableces allí y tú edificas tu ciudad y tu ciudad será un lugar seguro y sus murallas serán seguras y verás la bendición de Dios y verás que Dios está contigo, pero no porque hay una nube que in extremis te salva del fuego abrasador del sol en el desierto. Verás que Dios está contigo porque tus cosechas producen, porque la gente viene y te bendice y dice, wow, Dios está con este. Hasta la gente lo va a decir. Y tendrás tanto que podrás dar, que podrás repartir, que podrás ser, como dice la Biblia, cabeza y no cola. Pero yo no quiero venderte la idea de que sin hacer nada tú vas a ser un grande. De que sin esforzarte tú vas a ser un grande. No, no te quiero vender esa idea. Esto no será fácil. No será fácil. Habrá problemas, pero tendrás la sabiduría para enfrentarlos. Tendrás una voluntad dinámica para tomar decisiones. En ocasiones hay gente a la que Dios le dice, haz lo que te venga a la mano. ¿Por qué? Porque Dios ya ha comprobado que el corazón de esa persona quiere agradar a Dios y que no quiere beneficios simplemente para vivir mejor y más cómodamente y más placenteramente. Quiere beneficios para bendecir a más gente, quiere beneficios para alcanzar a más personas, quiere una empresa grande para que la gente alabe a Dios y digan, wow, la empresa de este tipo es cristiano. Para eso quiere engrandecerse. No simplemente para quedar por encima de otros, no para burlarse de otros, no para pisotear a otros, no para enorgullecerse, no, para eso no, porque para eso Dios no te va a respaldar. Dios cuando bendijo a Moisés y a todo el pueblo de Israel y les dijo, mira, si me obedeciereis, pasará esto. Dice, y las naciones vendrán a ti y sabrán que yo soy Dios sobre vosotros. Eso es lo que está en la mente de Dios. No simplemente que tú seas grande y el mejor abogado y el mejor empresario y el mejor cirujano y el mejor deportista y el mejor marido y la mejor esposa. No solamente para que seas grande, para que la gente sepa que Dios está contigo. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Porque ¿qué tal si aquí entre nosotros hay gente que el día de mañana Dios va a usar en cosas altas, en lugares altos? ¿Tú te imaginas esos esclavos que estaban en Israel? Esos esclavos que estaban allí de generación en generación, no pudieron entender que Dios los llevaba a poseer la tierra de Canaán para que todos los pueblos tuvieran temor de Dios. No pudieron entenderlo porque nunca soltaron su mentalidad de esclavos. Nunca soltaron su mente de esclavos allí en su corazón. Y por lo tanto siempre siguieron viviendo de supervivencia en supervivencia. Siempre siguieron viviendo arrastras, apenas sobreviviendo. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Hijo de Dios, hija de Dios, quizá hoy tenemos que empezar pidiéndole perdón al Señor. Porque no hemos sido sabios, porque no hemos sido entendidos en sus cosas, porque no hemos dejado que la sabiduría de Dios penetre, porque no hemos sido diligentes para buscar sabiduría. Señor, por eso en esta mañana queremos pedirte perdón. Señor, porque en verdad Egipto sigue anclado allí en nuestro corazón, sigue siendo una referencia en nuestro corazón, es como una
bala que tenemos guardada en la recámara. Si nos va mal en la vida cristiana, volveremos a Egipto, dicen algunos. Y allí de alguna o de otra manera, sea haciendo trampas, sea como esclavo, sea con las formas del mundo, pero yo saldré adelante. Señor, y te pedimos perdón por haber guardado esas ideas vanas en nuestro corazón, por haber mantenido en nuestro corazón esa posibilidad de volver a Egipto, cuando lo que tú nos estás prometiendo es una tierra especial, es una tierra que fluye y mana leche y miel, no sin esfuerzo, no sin trabajo, Señor, pero es una tierra donde tú nos has prometido introducirnos, nos has prometido establecernos, nos has prometido que respaldarías el trabajo para que pudiéramos ver frutos, para que pudiéramos prosperar, para que pudiéramos ser engrandecidos para la gloria de tu nombre, Señor. Hoy, Señor, quizá algunos aquí saben que han estado viviendo de milagro en milagro. Y hoy quizá algunos están necesitando un milagro de última hora, un milagro para sobrevivir, para salir de la situación crítica, de la enfermedad, de la atadura, de la ruina, Señor, de la crisis familiar. Y hoy yo te invito a que creas que de nuevo un milagro de Dios va a suceder en tu vida, porque Dios es Dios de misericordia, porque Dios es todopoderoso, porque Dios es paciente, más de lo que podemos entender, amoroso más de lo que podemos entender. Pero también hoy ha de comenzar una etapa nueva en tu vida, la etapa de la sabiduría, la etapa de adquirir sabiduría para edificar mi vida, para edificar y construir sobre bases seguras. Hoy te invito a que escudriñes en las Escrituras, te invito a que profundices en los principios de Dios, te invito a que al llegar a tu casa repases las notas, te invito a que al llegar a tu casa leas la Biblia con atención y procures buscar fuentes de sabiduría de la mano del Espíritu Santo para ser mejor, para buscar la manera de implementar la palabra de Dios en tu vida, para no tener la necesidad de mañana clamar por el maná, para no tener la necesidad de pedir y de rogar por un sustento momentáneo y temporal, sino sabiduría de Dios para plantar y cosechar, sabiduría de Dios para trabajar con eficacia, sabiduría de Dios para invertir con eficacia, sabiduría de Dios para tratar a tu esposa, para tratar a tu esposo, sabiduría de Dios para no tener que implorar por un milagro en tus hijos, sino para verlos crecer sanos en la palabra, corregidos con la palabra, disciplinados con amor. Sabiduría de Dios para resolver toda crisis familiar. Clama a Dios para que todos los días tú puedas dedicarle tiempo a adquirir sabiduría. Menos televisión, menos ocio, menos de otras cosas, pero más tiempo para adquirir sabiduría. Con la sabiduría se construye, dice el Salmo. Es la palabra de Dios, es la palabra certera de Dios, que si tú la crees, te pondrás rápidamente a obedecerla y a cumplirla. Gracias, Dios. Gracias, soberano Rey, porque tú nos llamas a entrar en la tierra prometida, Señor, y en esa tierra vivir días buenos, vivir días donde ya ni siquiera de mis enemigos me tengo que preocupar, porque ahora estaré ocupado en recoger la cosecha, ahora estaré ocupado en repartir al pobre, ahora estaré ocupado en ver cómo mi familia se multiplica, estaré ocupado en poner límites a mis hijos, en vez de rogar por un milagro para que no se pierdan. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Yo te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, y que sea tu palabra calando hondo en nuestras vidas. Llévate todo prejuicio, llévate toda esclavitud, Señor, de nuestro corazón, a la cual hoy renunciamos
en el nombre de Jesús, para tener la mente de Cristo, para vivir en la sabiduría de Cristo, para vivir creyendo que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en mí para toda buena obra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy renuncio a la mentalidad de pobreza, a la mentalidad de esclavitud. Señor, quizá mis padres vivieron en esclavitud, pero tú me has sacado a mí de Egipto y me das un corazón nuevo. Hoy circuncidas mi corazón, Señor, para que ya no piense las mismas cosas, que me llevan a los mismos lugares, que me llevan a la misma derrota. Señor, hoy quiero pensar como pensaba Cristo. Hoy quiero pensar como el león de Judá y no como el perrito indefenso, débil. No quiero ser flojo, no quiero ser debilucho, Señor. Yo quiero tener el carácter de Cristo para soportar todas las contiendas. Señor, para enfrentar todos los gigantes, para creer que tú ya me has sanado, Señor, y que me das el privilegio, la honra, la riqueza de vivir en sanidad, de vivir en libertad. Yo creo que tú ya me has liberado, Señor, de toda opresión del enemigo, y que ahora puedo vivir en libertad. Y en esa libertad te sirvo y te alabo. En esa libertad te obedezco y crezco, Señor. Porque tú eres el león de la tribu de Judá. La mente de Cristo ha sido puesta en mí para que yo viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y no de acuerdo a lo que me dice Faraón. Y no de acuerdo a las instrucciones de un opresor. No, Señor, nunca más. Nunca más, porque hoy he entendido, he oído la voz de Dios. Lo profundo llama a lo profundo, el abismo llama al abismo. Señor, y hoy he oído tu voz rugiendo en mi corazón como el león de Judá, que yo no soy pequeño, que yo no soy esclavo, que yo no soy un perdedor. No, Señor, nunca más me dejaré pisotear. Nunca más, Señor, oraré como un bebé. Nunca más oraré y clamaré como un esclavo que pide liberación. Señor, tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre y salgo no solo de Egipto, salgo del desierto, Señor, para cruzar el Jordán y entrar a la tierra que tú me entregas, Señor. Un esposo nuevo, una esposa nueva, hijos nuevos, padres nuevos, economía nueva, sueños nuevos, pensamientos nuevos, pensamientos de paz, de bien, de prosperidad, son los que Dios tiene para tu vida. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Hoy lo creo con todo mi corazón, Señor. Y como lo creo, voy a vivir de acuerdo a lo que creo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.